Hola, mi nombre es Verónica Huelvas y el día de hoy voy a estar hablando un poco sobre esto que son los tipos de sentencias. Y obviamente esta dinámica de grabar viene a ser como una especie de cuaderno de notas donde estaré hablando sobre mis clases sin editarlo mucho, sino simplemente grabar lo que estoy aprendiendo y así facilitar pues mi estudio. Voy a hablar primero sobre la dinámica de la clase y luego en concreto. En la clase se ha desarrollado de manera, digamos, progresiva. Estoy hablando de la clase de bienes y se van a evaluar tres puntos principales. Vendrían siendo la diferenciación de las sentencias, que fue como la parte introductoria de nuestra clase, la diferencia doctrinal entre cosa y bien. También hablar de diferentes sentencias y diferentes leyes que marcan un gran contexto sobre la discusión actual en el derecho civil colombiano. Así que, sin más dilación, hablemos un poco sobre estos tipos de sentencias. Bueno, los tipos de sentencias, específicamente las sentencias constitucionales, em, se rigen a varios modelos de sentencias, es decir, según diferentes doctrinantes, hay diferentes clasificaciones de las sentencias, desde un modelo tradicional hasta un modelo actual, e incluso un poco revolucionario, desde decir que hay estimatorias, desestimatorias, condenatorias, hasta incluso el nuevo término, como lo son las sentencias POP, adjudicado a Diego López Medina. Creo que de eso estaré hablando como en otro video. En este video me voy a enfocar en las que hemos estado hablando en clase, que son las tradicionales y las referidas sentencias manipulativas. La sentencia, refiriéndonos a la sentencia constitucional, es un acto procesal y es la decisión de un grupo o de un colegio de jueces. En este caso vendría siendo la Corte Constitucional. De esto sabemos que están las tipo C, las de constitucionalidad, las tipo T, las que resuelven acciones de tutela, y las tipo SU o las sentencias de unificación, que reúnen varias sentencias y que resuelven o aclaran el sentido de un tema. Entonces, no me voy a estar centrando en las de modulación manipulativa técnicamente, porque las de tradicional son las estimatorias y las desestimatorias, lo que significa que acogen o niegan una demanda. En las sentencias manipulativas encontramos las constitucionales, es decir, en las constitucionales encontramos las declarativas, que vendrían siendo las que ratifican una situación, por ejemplo, una demanda, una declaración de la existencia o la inexistencia de una determinada situación. Esto lo podemos ver rápidamente em, por ejemplo, en la parte resolutiva. Si la sentencia de constitucionalidad 595 de el 1999, que se refiere al derecho de propiedad, y parcialmente se demanda esta norma, el artículo 669 del Código Civil, donde dice que el dominio o también propiedad es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. ¿Vale? A lo que se llega en la conclusión, en la parte resolutiva, es que hay que declarar exequible la expresión última que dice no siendo contra la ley o contra derecho ajeno, pero efectivamente es inexequible o inconstitucional
el uso del adverbio arbitrariamente en la misma disposición, en el mismo artículo. De tal manera que el artículo quedaría siendo nada más y nada menos que el mismo, solamente que quitando la palabra arbitrariamente. Volviendo a la pizarra, hablemos también sobre las otras dos, que vendrían siendo las interpretativas o condicionales y las integradoras o las aditivas. En las sentencias interpretativas o las condicionales se limitan los efectos de una norma o se elimina una parte de esta para que sea constitucional, sin estarla modificando más allá de eso. Por ejemplo, la sentencia tipo C 933 de 2007, referente a la donación y disposición de órganos y tejidos post-mortem. El artículo 2. Para los efectos de la presente ley existe presunción legal de donación cuando una persona durante su vida se haya abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que su cuerpo se extraigan órganos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. Si dentro de las 6 horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral o antes de la iniciación de una autopsia médico-legal, sus deudos no acreditan su condición de tales ni expresan su oposición en el mismo sentido. Entonces, lo que se está pidiendo es que se corrija o se suprima esta parte porque el demandante considera que esta viola los artículos primero, segundo y tercero inciso de la Constitución Nacional. Si se declara exequible, la expresión lo antes de la iniciación de una autopsia médico-legal, entendido que para asegurar en ausencia de la declaración de la voluntad de la persona fallecida, el ejercicio efectivo del derecho de los familiares a oponerse a la extracción de órganos y componentes anatómicos con fines de donación y trasplante, deben oponerse en el término mínimo de 6 horas y cuando la necropsia haya sido previamente ordenada. También se extenderá hasta antes de su iniciación y que el médico responsable debe informar oportunamente a los deudos presentes en virtud del artículo. También tenemos todas las sentencias integradoras o aditivas, donde no se anula una norma ni una parte de la norma, sino que se agrega a esta. Es decir, declaran la ilegitimidad constitucional de la ley, pero se agrega otra parte para que éstas sí sean constitucionales. Por esto también se les llama aditivas, porque se les añade. Un ejemplo claro de esta sería la referente al aborto, la C355 de 2006, donde se habla del aborto y de pues todas estas causales del aborto en materia en materia penal el aborto es condenado. Sin embargo, aquí se añaden pues otras disposiciones. ¿No? Para finalizar, tengo que recordar que además de este tipo de clasificación de sentencias, bueno, no son las únicas, también están, por ejemplo, las sentencias constitutivas, que son las que crean, modifican, extinguen una relación jurídica, o las condenativas, que tienen por objeto una prestación, es decir, dar, hacer o no hacer, que creo que son las más conocidas.
Sin embargo, todas estas son en referencia al contenido de la sentencia y qué se hace con la norma, es decir, cómo se manipula. Además de esto, recordar que según los diferentes doctrinantes habrían diferentes maneras de clasificar esta sentencia, es la clasificación que se maneja en mi clase. Muchas gracias por escucharme.